Alright, Shalom Akim, Shalom. Antes de empezar, como siempre, queremos dar toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rakakodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahushai es el nombre del Hijo. Rakakodash significa Espíritu Santo. También queremos dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro de Molino, nuestros maestros en esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a la lección, a ustedes hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh Bahashem Yahushai. El Espíritu nos ha reunido otra semana para continuar en las explicaciones de las diferentes tribus. Esta semana vamos a entrar en Leví y Simeón, porque tienen bendiciones iguales. Son mencionados juntos en las bendiciones, o las profecías de cómo iban a vivir y dónde iban a estar en los últimos días. Y también vamos a entrar en diferentes puntos de Leví y Simeón, porque todavía tienen su distinción. Leví es el tribu sureño o el reino sureño, Salakia, que consiste de Judá, Benjamín y Leví, y Simeón es el reino norteño, que es el resto de los tribus, quienes hoy en día llamados latinos, llamados nativos americanos. So vamos a empezar con Génesis 29, cuando los dos nombres salen, cuando nacen Simeón y Leví. Vamos a sacar las definiciones de esos nombres y de ahí, por el Espíritu, vamos a continuar en la lección. ¿Entra en la historia de Lea o solamente...? Puedes ir a 33. Que ustedes, hermanos, pueden leer todo el capítulo, Génesis 29, porque entramos como con Judá, que Lea era la esposa de Jacob, pero era despreciada. So ella se sentía afligida, so cuando nombró sus diferentes hijos, los nombró de acuerdo en cómo se sentía cuando el Señor los bendeció con un hijo. Pero ustedes pueden leer desde el principio. Vamos a ir al punto, a 33, Simeón. So este es Génesis 29 y 33. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: Yahweh me oyó, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Porque como mencionamos, Lea era la mujer no amada por Jacobo. Jacobo quería a Raquel, y entramos en la historia en el video de Judá. Pero por esa razón, cuando nació Simeón, lo nombró Simeón, que es Shemaiwan, oído, aflicción oído, porque ella estaba afligida y el Señor oyó sus peticiones. Obviamente estaba orando y lo bendició con ese hijo, Shemaiwan, aflicción oído. Y después el próximo versículo va a entrar en su hermano Leví, que vamos a entrar en también. Dice versículo 34: Después quedó embarazada por tercera vez y dio luz a otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo: Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y Leví en hebreo es loya, que significa juntado a mí. Y ella estaba diciendo: ciertamente ahora Jacobo me va a querer estar juntado conmigo, me va a dar afección. Que esos, ahorita estamos leyendo los nombres y explicando cómo se dice en hebreo, en el hebreo antiguo, Lashon Kodash. Y esas son las razones por qué ella nombró a Leví, a Simeón, pero realmente el Señor la movió a nombrar a Leví y Simeón esos nombres, porque hay una razón hasta más profunda. Porque, por ejemplo, Leví lo he juntado a mí, porque ese iba a ser la tribu que iba a ser los sacerdotes, que los sacerdotes antes de Yahushai básicamente eran el mediador. Para ir al Padre Yahweh tenías que ir a los levitas a sacrificar, a dar tus ofrendas, a arrepentirte con un sacrificio. So el Señor estaba juntado a mí con los levitas, porque ellos eran sus sacerdotes, representantes aquí en la tierra. Y vamos a entrar en Simeón también, aflicción oído, en cómo habían hombres nombrados Simeón que cumplieron la definición de ese nombre, aflicción oído.
Pero de aquí, bro, podemos brincar a Génesis 49. Ahora, como puedes ver uno otra vez, bro, versículo 1, como lo sacamos en el video de Judá, que eso eran profecías de qué iba a pasar a esos tribus en los últimos días, que estamos en los últimos días. El libro de Génesis capítulo 49 versículo 1. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré lo que les ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Yep. Brincando a 5, Salaki. Okay. Simeón y Levi son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes. Okay. Si puedes empezar del principio otra vez, vamos a sacar cada punto de ese versículo. 5. Yeah. El versículo 5. Simeón y Leví son tal para cual. Right, que cuando tú lees eso en inglés, dice Simeón y Leví son hermanos. So, ¿por qué dijo Simeón y Leví son hermanos? Todos los tribus son hermanos. Pero lo que esa profecía estaba diciendo es que Simeón y Leví iban a vivir juntos en los finales de los días, como dijo en versículo 1. Si puedes agarrar una mapa, bro, Papu Kusha. A ver, porque Leví hoy en día son llamados los llamados haitianos, y Simeón son los llamados dominicanos. Y cuando tú buscas a dónde viven los haitianos y a dónde viven los dominicanos, viven en la misma isla, pero están separados por un río. So por eso dijo Leví y Simeón son hermanos. Obviamente sabemos que todos los 12 tribus son hermanos, pero esa profecía se refería a ellos viviendo en la misma tierra, se dice República Dominicana. República Dominicana y Haití. So eso es lo que esa escritura significa, que ellos iban a estar juntos. Alright, puedes continuar, bro. Sus armas son instrumentos de violencia. Right, sus armas son instrumentos de violencia o de crueldad, que eso está entrando en su brujería, porque los dominicanos, practican santería, que es brujería, Los haitianos, los cubanos también, pero vienen de Leví. Y los haitianos lo llaman voodoo, que todo es la misma cosa. Santería, voodoo, magia blanca, magia negra, todo eso tiene que ver con Satanás y con demonios, pero lo dan diferentes nombres, porque unos brujos dicen, pues esto es brujería blanca, no estamos haciendo nada malo a la gente, solo lo estamos limpiando, y tienen magia negra, que ponen maldiciones en gente, pero todo eso es de Satanás, right? Todo eso es de la mano izquierda, son instrumentos de crueldad, que esos brujos literalmente destruyen a vidas y a familias, hacen cosas muy crueles, como de voodoo, algo que es conocido, son voodoo dolls. ¿Cómo se dijera eso en español? Los muñecas de voodoo, muñecas, que con un voodoo doll lo que tú haces a un mono, sí, un muñeco. o un muñeco pasa a un humano. So ellos dicen, este muñeco va a representar a mi hermano que yo odio, estoy celoso de él o whatever, y oran a Satanás, hacen su brujería, como sea que lo hagan, todo lo que hacen a ese muñeco representa algo que va a pasar, como una maldición a esa persona que están haciendo brujería contra. So agarran el brazo del muñeco y pum, lo quiebran. 3 días después, ese hombre se cae de unas escaleras y pum, quiebra su mano. Ahora le agarran la cabeza, lo quitan. Una semana después, ese vato muere en un accidente de carro y literalmente su cabeza se para de su cuerpo. Esas cosas son reales. Yo personalmente he visto cosas así. Alguien que hizo brujería en un muñeco, y quebraron ¿cómo se llama? Hip. Las caderas, y un tiempo después, esa persona que vivía en esa casa donde encontraron ese muñeco con
las caderas quebradas, se quebró las caderas, man. Alright, so esto es real, man, pero esto es en la mano izquierda y es algo cruel, okay, porque esos brujos no usan magia para nada bueno, lo usan para destruir, okay, porque eso es el espíritu de Satanás, destruir, robar, you know, y esto es profecía, okay, es profecía que ellos iban a tener esos instrumentos, esas habilidades para hacer esta maldad, y especialmente la tribu de Leví, okay, tienen esa conexión con Satanás, porque ellos siendo los sacerdotes tenían una conexión en la mano derecha, okay, cuando lees Deuteronomio, Números, okay, habían ciertos rituales que ellos hacían, okay, el Señor trabajaba con ellos, como si un hombre se sentía celoso de su mujer, okay, iba a los sacerdotes mezclaban, creo que era como tierra o polvo con agua, y la hacían tomar, okay, y si ella cometía adulterio, sus piernas empezaban a pudrirse o tener celulitis básicamente, okay, iban a los sacerdotes para agarrar esa respuesta, mi mujer está cometiendo adulterio o no, okay, tú ibas a los levitas y ellos te daban eso a tu mujer, okay, y mirabas si estaba cometiendo adulterio o no, y el Señor trabajaba con ellos cuando ellos hacían esas mezclas y todo en la mano derecha, okay, pero ellos se desviaron de ser los sacerdotes de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Y hoy en día podemos ver la isla de Haití es una isla muy fucking demónica, man. Okay, y vamos a demoníaco y vamos a sacar, okay, como los llamados haitianos literalmente hicieron un acuerdo con Satanás, okay, para que Satanás les ayude a pelear contra los franceses que los tenían ahí esclavizados, man, you know. Pero el punto que estaba haciendo es, Leví era una tribu especial en la mano derecha, okay, en lo espiritual, pero se han convertido a una gente especial en la mano izquierda. Alright, y por eso hay videos en YouTube, vamos a sacar unos donde esos vatos andan volando y haciendo cosas imposibles. ¿Por qué? Porque esos demonios están trabajando con ellos. Ahora ellos son sacerdotes, pero sacerdotes de Satanás, man, altos sacerdotes. Si quieres sacar eso, bro. Council, voy a empezar a leer un poco de información. Dice Pat Robertson, y esta página se llama El Diablo en Haití. So dice, Pat Robertson se ha burlado mucho de describir el catastrófico terremoto de Haití como un castigo de Dios para el país por un acuerdo con el diablo. Y eso es correcto. El Señor mandó ese terremoto, no sé, hace como unos 15 años más o menos, ¿okay? Y eso es un castigo porque Haití ya era pobre y después de este terremoto están fucking más pobre que pobre. Devastados. Yep. Dice, por un acuerdo con el diablo, supuestamente hecho por los líderes de la revuelta de esclavos de 1791, en la que se deshicieron del control francés. Yep. Y Robertson, saltando, dice, es un hecho histórico bien documentado que la nación de Haití fue dedicada a Satanás hace 200 años. El 14 de agosto de 1791. Que durante estos años los haitianos estaban en guerra contra franceses, estaban tratando de, porque esa isla estaba bajo dominio de los franceses y ellos estaban básicamente rebelando a los franceses, ¿no? Para ya no más ser esclavos, coger. Si no me equivoco, ellos, los franceses, fueron los que trajeron a los haitianos ahí, ¿no? Porque eran esclavos, ¿no? So, dice el 14 de agosto de 1791, un grupo de Hongans, se escucha como gangas. ¿Qué significa? Sacerdotes vudú. Sacerdotes vudú, ahora son sacerdotes en la mano izquierda. Coge, bro. Dice, dirigidos por un antiguo esclavo hungan llamado Bokman. O un alto brujo, haitiano. Coge. Dice, hizo un pacto con el diablo en un lugar llamado Bois Chaiman. Todos los presentes juraron exterminar a todos los franceses blancos de la isla. Sacrificaron un cerdo negro que un cerdo es un animal inmundo. Dice, sacrificaron un cerdo negro en un ritual vudú en el que cientos de esclavos bebieron la sangre del cerdo. En este ritual, Bokman pidió a Satanás su ayuda para liberar a Haití de los franceses.
A cambio, los sacerdotes vudú ofrecieron entregar el país a Satanás durante 200 años y juraron servirle. El 1 de enero de 1804 nació la nación de Haití y así comenzó una nueva tiranía demoníaca. La razón por la que describo esto como plausible es que si se suprimiera Satán y se sustituyera por el nombre de cualquiera de los dioses vudú más oscuros, estaría bien dentro de su tradición hacer algo así. Right. ¿No? Que el punto de esto es que Leví, esos levitas malditos, hicieron un pacto con Satanás para poder ganar la guerra. Y ellos sí ganaron. Satanás estuvo con ellos en la mano izquierda y desde entonces Haití ha sido un país super fucking demoníaco, man. Donde a veces oyes de diferentes presidentes y líderes mundiales que van a Haití, van a África a supuestamente visitar, pero ellos realmente están yendo ahí para hacer brujería, porque ahí están los brujos más altos, man. En Haití, el hermano va a sacar videos de diferentes brujerías en Haití, y esas son cosas que están en YouTube, son cosas que son públicas, pero hacen más que eso, man. Sacrifican a niños, tienen orgías, violan a bebés, matan a bebés de meses, toman la sangre de bebés, lo que vamos a ver ahorita en realidad no es nada comparado a lo que verdaderamente hacen, pero va a enseñar cómo Satanás está tratando con ellos en la mano izquierda. Que lo puedes poner, bro. Puedes bajar el volumen, voy a hablar sobre el video también, Public Shot. Que básicamente durante estos tiempos de que el hermano leo 1791, cuando estaban en guerra contra los franceses estaban perdiendo, estaban perdiendo gravemente. Por eso hay algo que nos enseñaron en la escuela que se llama Louisiana Purchase, o la compra de Louisiana, que todo el centro de Estados Unidos era territorio de Francia, pero Francia estaba desesperado porque los haitianos los estaban ganando, que vendieron por muy barato esa tierra, de Centroamérica, centro de Norteamérica o centro de los Estados Unidos, lo vendieron para agarrar armas, para contratar a soldados, para pelear contra Leví, y eventualmente perdieron. Pero era espiritual que hicieron eso, porque esa tierra siempre era destinado a ser de los edomitas que estaban en el este de Estados Unidos, quienes hoy en día llaman americanos, descendientes, de George Washington o de esas familias, de las 13 colonias. Pero es una información de historia enseñando qué tan grave Esaú estaba perdiendo, man, que vendieron un territorio muy grande. Si tú vas en Google y buscas el Louisiana Purchase, o como se dijera en español, la compra de Luisiana. La compra de Luisiana, puedes ver que es mucha tierra, man. Y la razón es por esto, man, porque Leví los estaba fucking jodiendo. Cuando tú lees de las revoluciones de los diferentes tribus, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, todas las tribus batallaron por un chingo de tiempo, man, y no fueron tan exitosos tan rápido como Leví, man. Leví fucking rápidamente se sacaron los edomitas. ¿Pero por qué? Porque hicieron ese pacto con Satanás, porque Satanás estaba en los dos lados, pero dijo, van a dedicar esta isla a mí, básicamente era profecía realmente, porque ese pacto que hicieron con Satanás los ha llevado a este nivel de maldad que están haciendo hasta hoy en día, que es un nivel de maldad muy muy alto, ¿verdad? Por eso están bien pobres. Y vamos a sacar, si puedes agarrar Malaquías 2, bro, cuando termines. Yo lo puedo detener, yo lo detengo. Vamos a sacar como el Señor dijo que iba a maldecir a los sacerdotes, alright. ¿Por qué? Porque escogieron esto, escogieron esta mierda, fucking ni sé cómo llamar esto, bro. ¿Cómo se llamarían esto? No tiene pelucas sentido. and shit. Yes. Pelucas grandes guiados por espíritus, escogieron servir a esto. Escobas. Escobas, alright, bailar con estos demonios, que servir a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. So vamos a leer
a lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai dijo que iba a hacer, okay, a los levitas, alright, por desviarse, man. Y si puedo decir algo nomás, porque estabas diciendo, hay una escritura que dice que mi pueblo es estúpido y sin entendimiento. Yeah, bro. ¿No? Porque eso que están haciendo, eso es estúpido, man. Yeah, bro. No están pegándole a una bola de paja y haciéndola bailar sin ningún sentido. Haciendo rituales, puedes ver niños atrás, you know. Pero eso es lo común. Esto te enseña cómo es vivir en Haití, man. Eso es lo común. Okay, por seguro ese era un día festivo, you know, para brujos. Alright, so hicieron esos rituales en público. Pero esto es lo común. Okay, esto es lo que nuestra gente, los llamados haitianos, okay, crecen con Satanás. So desde que son niños miran esos rituales. So ya cuando tienen 20, 30 años son fucking altos brujos. Porque han estado practicando esto con sus padres desde que nacieron de la matriz. Alright, pero no es una sorpresa. Okay, porque hicieron este pacto con Satanás. Básicamente vendieron sus almas y las almas de sus descendencias, okay, a servir a Satanás. Lo mismo que el Éxodo. Yep. Lo mismo que, porque el Señor también hizo eso con nuestra nación y ellos dijeron amén. Yep. Y ese pueblo fue dedicado al Señor. En este caso, Leví fue dedicado a Satanás. Yep. ¿No? Pero tengo ese de Malaquías 2 aquí. Yeah, pero puedes empezar desde el principio. Dice Malaquías 2 y 1, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es esta advertencia. Right, ¿y quiénes eran los sacerdotes? Los levitas. Solo los levitas podían hacer esos sacrificios a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Solo ellos tenían permiso. Su puesto era no trabajar. Okay, levitas no eran carpinteros y negocieros y todo eso. Porque su trabajo era servir a Yahweh Ba'ashem Yahushai y ser los mediadores, okay, o los sacerdotes de la gente. Go ahead, bro. Dice, si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes. Y es lo que está pasando, Salakia. No sé. Dice, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Yep. Ha dicho Yahweh Ba'ashem Yahushai de los ejércitos, y las he maldecido ya, porque ustedes nada toman a pecho. Yep. Dice, he aquí, yo reprenderé a la descendencia de ustedes y arrojaré estiércol sobre sus caras. Right, y si puedo buscar en YouTube, bro, de esos pasteles. Eso era literal, man. El Señor dijo que les iba a hacer comer mierda, ok. Y hay algo en inglés que comen allá en Haití que se llaman dung cakes, ok. Que son pasteles de lodo, ok, o mud cakes, Salakia, mud cakes, que son pasteles de lodo. Pero cuando tú buscas la palabra lodo o la etimología de lodo, ok, se refiere a una mezcla de tierra, de fucking mierda, de miados, ok. ¿Y por qué estos haitianos andan comiendo pasteles de lodo? Porque era profecía que iban a comer mierda, you know? Y si puedes preparar Ezequiel también y Oseas también, bro. Déjame ver si puedo encontrar un buen video sobre aquí. Puedes seguir leyendo, Yaakov. Versículo 3 dice, he aquí, yo reprenderé a la descendencia de ustedes y arrojaré estiércol sobre sus caras, el estiércol de las víctimas de sus festividades, y con él serán arrojados ustedes mismos. Yep. Dice, y Solaki, bro, pueden ver aquí esta mujer haciendo, básicamente son pasteles o como tortillas, pero hechos de lodo. Alright, pueden ir en Google, busquen pasteles de lodo, ok, haitianos, y van a ver un chingo de fotos, man, de ellos literalmente preparándolos como una tortilla y ahí los niños comiéndolo como tortillas, ok, pero literalmente están comiendo mierda. ¿Por qué? Porque Yahweh Ba'ashem Yahushai dijo, ok, que si ustedes paraban de servirme y ser mis sacerdotes, que los iba a hacer comer mierda, ok. Y Haití o la tribu de Leví es la tribu más pobre, man, ok. Para que tú tengas que comer lodo, ok, tienes que ser fucking más pobre que la tierra, man, más pobre que pobre, alright. Y eso era la profecía, man, you know. Eso es todo.
con eso, bro. Can. Pero puedes seguir leyendo, vamos ya. Can, mira. Oh, ¿tienes Oseas? Yeah. Ok, coge. Solo va porque... Can. Y después de esto agarramos a Ezequiel. Can. So, este es Oseas 4 y 6, dice, mi pueblo es destruido porque le falta entendimiento. Ujú. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ujú. Y porque has olvidado de la ley, de tu poder, yo también me olvidaré de tus hijos. Yup. Y esta escritura empieza hablándole a los sacerdotes. Sure. Porque en Oseas 4 y 1, el Señor le dijo que el pleito es con los sacerdotes. Yup. So, aquí el punto de esto es que el Señor se iba a olvidar de sus hijos, de la descendencia de estos, y por eso es que están comiendo mierda, literal. Yup. Puedes brincar al versículo 9, bro, para escuchar. Can dice, como es el pueblo, así es el sacerdote. Yup. Y toda la gente, todo Israel se rebelaron, coge. Can, ¿y por qué es? Porque es el sacerdote, porque el sacerdote es más arriba que el rey. Yup. Porque el sacerdote tiene esa conexión con el Padre, con el poder. Así es como Can. dice, como es el pueblo, así es el sacerdote. Lo castigaré por sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. Ellos comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán porque dejaron de escuchar al Señor. Y el punto que quería agarrar era el principio que ellos comerán, pero no se saciarán. Otra maldición que iba a caer, a los levitas es que iban a fucking tener hambre, que iban a vivir en hambruna. Y eso es algo que los llamados haitianos viven todos los días, man. Lo enseñamos en el video. Para comer lodo, literalmente no tienes nada más que comer, man. So la profecía decía que ellos iban a tener hambre, morir de hambre, comer mierda, iban a ser rechazados. Y ahorita vamos a sacar Ezequiel 9, que habla de las dos cosas, como Israel, pero ahorita enfocando en Leví, iba a tener hambre, iba a literalmente comer mierda, man. El Señor no estaba jugando con nosotros, man. Y podemos ver la tribu más especial, puedes decir la tribu más rica, ellos no tenían que trabajar, alright, en cada territorio. Cuando tú miras a la mapa de el antiguo Israel, todas las tribus, cada territorio tenía su vecindario para los levitas, y ellos no tenían que pagar renta, pagar esto, la responsabilidad del resto de las tribus era cuidar a Leví. So ellos no tenían que sudar y labrar afuera de siendo un sacerdote. So fueron de ser una tribu especial, una tribu llamado juntado a mí, que eso dice mucho, a ser la tribu más pobre, la tribu más demoníaco, respecto a brujería y todo eso, y la tribu más jodido realmente. Los apóstoles sacaron cuando estaban explicando la tribu de Leví, que el país más pobre en el lado occidental del mundo, occidental, the west, sí. El país más pobre en la mitad occidental del mundo es Leví. So cómo se fueron de ser los sacerdotes de Yahweh Hashem, Yahweh Shai, a ser el país más pobre. ¿Por qué? Por esas maldiciones, man. Como Judá, entramos en Judá. Judá era la tribu, o es la tribu escogida para ser el líder, y por eso están súper jodidos, man, y sirvieron una esclavitud más duro que el resto de las tribus. ¿Por qué? Porque ellos fueron dados un puesto especial, ser los líderes, man. Go ahead, brother. A quien es dado muchos requeridos, man. Así es, bro. El libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Yep. Ahora ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo. Right, que cuando tú lees este capítulo, el Señor estaba haciendo a Ezequiel hacer ciertas cosas que iban a ser una representación de qué iba a pasar al pueblo de Israel. So ahorita Él está diciendo agarra estos ingredientes, básicamente preparando una comida. Coge, bro. Y trigo, espalta y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla harás pan para ti durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepárate
prepárate raciones de alimento de 228 gramos para cada día y cómelas a determinadas horas. Right, so el Señor estaba haciendo a Ezequiel agarrar ciertos ingredientes, y básicamente cortarlos en pedazos. No solo comida, pero agua también. Pueden leer desde el primer versículo, y él tenía que comer una cierta cantidad pequeña a ciertas horas. Y todo eso era una representación de la hambre que Jacobo iba a tener, teniendo que medir, ya no poder comer lo que tú quieres cuando tú quieres, teniendo que racional, si así se dice, bro, la comida. Sí, racional. Racional, dividir la comida, tener que medirla. Solo tenemos agua, y no vamos a poder agarrar por una semana. So, tú y yo vamos a compartir, un poquito, un vasito bien pequeño en la mañana y un vasito en la noche para mantenernos vivos. Y todo eso es la vida real de Jacobo. Y ahorita enfocando en Leví y Simeón, y todas las tribus, pero Leví lo recibió, bien mal, man, teniendo que vivir así, man. Y eso es algo que ellos, desde que son niños, tienen que lidiar con, man. No teniendo suficiente agua y no teniendo suficiente comida, como la profecía dice aquí en Ezequiel. Porque no sé si hermanos ya mencionaron porque ellos tenían la mejor porción de todo, de los sacrificios, podían lo mejor, comer la carne. So, se fueron a eso, a tener que medir lo poquito que tienen, man. Hasta esos pasteles de lodo, man. Hasta tienen que medir eso. Hay que decir, shit, ese lodo allá es demasiado sucio, solo tenemos este lodo. Son 20 nosotros en este vecindario, tenemos 100 pasteles, 5 cada uno, hasta que podemos encontrar más lodo, man. Y eso es real, man. Suena chistoso y loco, pero si no lo crees, ve en YouTube, búscalo en Google. Eso es parte de la vida real de Leví. Versículo 11. Luego mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco, y luego come del pan. So, el Señor le dijo a Ezequiel que mezcle todo lo que estaba cocinando con mierda de humano. ¿Por qué? Porque eso iba a ser una representación de cómo Israel iba a vivir. Y realmente esta maldición aquí en Ezequiel aplica a todas las tribus, man. Pero vimos en Malaquías 2 y en el video que enseñamos que Leví lo ha recibido bien mal, man, porque eso es algo que ellos tienen que lidiar con todos los días. Y realmente todos nosotros comemos mierda y no sabemos que está en la comida, por lo menos ellos mezclan un poco de mierda en nuestra comida, pero Leví tiene que comer mierda cruda, ni mezclado con azúcar o nada, man. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes, man. Pero todos necesitamos salvación, man, y eso es lo jodido de este lugar, man, que tú puedes tratar de comer bien, evitar comer esto, evitar eso, que es bueno. Debemos de tratar de agarrar lo mejor de lo peor, pero al final del día no sabemos, man. Si agarras carne de vaca, tú no sabes si en la factoría eso fue mezclado con un chancho, o un animal inmundo, un perro, o hasta sacrifican a gente y lo tiran en esa comida. Posiblemente hemos comido hamburguesas, que tenía carne humana mezclada, man. Y por eso necesitamos salvación, man. Porque necesitamos ser librados de esas maldiciones, man. Necesitamos ser librados de las manos de Saúl. Necesitamos ser librados de su sistema, de este aire sucio, agua sucia, de estos cuerpos. Necesitamos salvación. Y por eso Yahweh Hashem, Yahweh Shah nos maldició. Porque ahora esto es nuestro penitenciario. Es un castigo. Porque un castigo te debe de hacer pensar. Si no eres un réprobo, debes de sentir el dolor, esa angustia de estar castigado y pensar, fuck, man, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? Y la respuesta es porque rebelamos contra Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Cuando el Señor te da ese conocimiento, abre tu mente para saber eso,
si eres un hombre justo, tu reacción va a ser arrepentirte. Okay, decir Salakia Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai por rebelarme, por hacer lo que es malo en tus ojos, okay, por no obedecerte. Alright, Salakia. Y reconocemos que somos dignos de tener que comer mierda y todo, bro, como vanilla, bro. Vanilla es hecho con fucking la vanilla sintético con fucking jugo del culo de un beaver, man. Okay. La vainilla, sí, sí. Yeah, you know. So, hey, eso te debe de hacerte fucking arrepentir más duro, man, y rezar a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai que nos salve de este lugar, man. No queremos seguir viviendo así. Y para ustedes, hermanos, que no saben qué es ¿qué beaver? ¿Un beaver? Es un castor. God. Le meten algo al culo del castor y así. Right. Sí. Tengo una que no. Ok, go ahead, bro. Este es Miqueas 7 y 9. Porque pequé contra el Señor, Sorry. soportaré su ira, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Yep. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Tú puedes explicar, bro. Y esto es lo que el hermano está entrando. Estamos en esclavitud y estamos básicamente en el infierno. Yeah. No sabemos cómo, agregando al punto del hermano, Yeah. porque tal vez queremos agarrar lo mejor, pero no sabemos con qué agua fue regada esas verduras, No. en qué tierra fue hecha esas verduras, Yeah. los animales, con qué tipo de comida fueron alimentados o algo. No hay Yeah. nada que nosotros podamos hacer. Right, y sabiendo eso, alright, fucking te da asco y te enojas, pero te tienes que recordar eso, que nosotros somos dignos. So ahora la pregunta debe de ser, pues, okay, sé por qué estoy en castigo, okay, pero shit, ¿cuándo puedo salir de este castigo? ¿Qué puedo hacer? Alright, Yahweh Shai, ¿qué quieres que yo haga para, ser dignos de ser salvo de este castigo? Okay, y lo que el Señor requiere de nosotros es obedecerlo, man. Okay, si el Espíritu está en ti a salir a las calles, predicar su palabra, hacer videos, estudiar, empujar esta palabra, lo principal. Okay, sacrificar tu vida para edificar a la lección y después aplicar esto en tu día a día, man. Okay, no ser un hipócrita, no solo ser un hablador, okay, un oidor de la palabra, pero aplicar la palabra, man. Ser un hacedor de la palabra, y eso es lo que Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai requiere de nosotros, man. No necesita que vayamos a sacrificar, okay, que agarremos el cordero limpio de un año sin mancha y sacrificarlo a los sacerdotes, porque a qué sacerdotes vamos a ir, bro. Yeah. Miras el video que enseñamos, los sacerdotes de Leví no te van a ayudar. Ellos van a agarrar esa cabra y lo van a sacrificar a Satanás, man. Ahora estás maldecido. Yeah. Pero no necesitamos eso, porque esos sacrificios, y acabamos de terminar el día de expiación, donde agarrábamos el chivo, ¿verdad? Chivo expiatorio. El chivo, ¿se llama? Expiatorio. Y lo sacrificamos. Todo eso era una representación de Yahweh Shai. Okay, Yahweh Shai es el único sacrificio que necesitamos, necesitábamos, alright, para ser perdonados, man. Ya no tenemos que ir cada día, cada semana, cada año a los levitas sacrificar, porque Yahweh Shai hizo todo eso. Y encima de eso, Yahweh Shai es el sumo sacerdote. So ahora el tribu de Leví ya no somos sacerdotes. Alright, las escrituras dicen que el Señor nos iba a hacer a todos una nación de reyes y sacerdotes, pero eso era ¿qué? Una representación. Los levitas estaban representando lo que todo Israel iba a hacer, que es que juntados a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, porque en el reino del Señor ya no va a tener enojo a nosotros, ya no nos va a ver en mal luz. Todos vamos a ser cercas a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, como dicen las escrituras. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Todos vamos a ser levitas. Okay? Cuando digo eso, estoy diciendo todos vamos a ser juntados a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Eso es todo ahí. Era todo, sí. Ok, podemos terminar Ezequiel, bro, para buscar. Want to continue after 12? 13 was good. That Yeah, was- you know what? That was it. Pero léelo otra vez, bro. Para buscar 11 y 12. Yeah, you could read check out 13. Yeah. Did you read 13 yet? No. No? Okay, yeah, 13 is the point. You know what? You could read 12, skip 11, and then we'll finish it with 13. El libro de Ezequiel, capítulo 12, Salakia, capítulo 4, versículo 12. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada,
cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco. Right, que si ustedes siguen leyendo, Ezequiel básicamente dijo, Señor, no, por favor, yo nunca he comido nada del mundo. Y el Señor lo dejó comerlo con mierda de una vaca, pero todavía lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque estaba representando cómo Israel iba a ser maldecido y vivir. Su condición. La condición de Israel. Coge. 13. Bueno, 13. Después el Señor Yahweh Hashem Yahushai dijo: así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles a donde los expulsaré. Y lo vimos en ese video, man. Okay, que no solo es Leví, pero como enseñamos, Leví lo tiene lo peor cuando viene a eso. Porque cuando tú ves a videos hermanos crecieron, man, en barrios bien pobres de México, El Salvador, Sudamérica, ves a Jacobo sin zapatos o whatever, pero por lo menos tienen su tortillita, arroz, frijoles. Okay, que eso es comida de gente pobre, right? Eso es lo que dicen. Si eres pobre, arroz y frijoles. Pero Leví es tan pobre que ellos comen tierra, man. Para ellos comer un plato de frijoles y arroz es un lujo, Pero eso es lo que la profecía decía, man. Y en realidad, como dije, esto aplica a todas las tribus. Hasta aquí en América. Hasta el Jacobo más rico en América todavía está tomando agua sucia. Todavía está respirando aire sucio y todavía no sabe realmente de dónde viene su comida. Los únicos que están comiendo comida verdadera son los elitas, man. Okay, una vaca recién matada, okay, y no estresada, porque también eso afecta mucho. Right, matando a un animal básicamente humanamente, man. Okay, sin hacerlos sentir temor. Okay, matándolos cuando están calmados. That was it on that though, right? Yo tengo una aquí. Go ahead, bro. Este es Jeremías 4 y 22. Dice: porque mi pueblo es necio, no me conocen, son hijos ignorantes y carentes de entendimiento. Son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y como vimos que según el sacerdote, así es el pueblo, pues estos hombres saben hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y algo si tuvieran un poco de cerebro, en vez de sacrificar todas esas gallinas y chivos y todo lo que sacrifican, se lo hubieran comido, man. En vez de estar comiendo fucking lodo. Y cuando está hablando, son hijos, un pueblo necio que no conocen, son ignorantes, y no porque ellos son conocedores de un conocimiento del lado izquierdo, pero no conocen al Señor, se han apartado del Señor, porque antes eran juntados al Señor, ahora están súper apartados del Señor, ¿no? Por eso están en las condiciones que están. Y por toda la maldad que han hecho, ¿no? Son las maldiciones, el Señor así lo predijo, pero ya, ¿no? I got a quick one. Go ahead, bro. El libro de Eclesiástico, como está entrando el hermano, este pueblo terco, Yahweh Hashem Yahushai nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hagamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. So tú no te vas a ir bajo el radar, man. Yahweh Hashem Yahushai, como dice las escrituras, los ojos de Yahweh Hashem Yahushai son 10,000 veces más fuerte que el sol. Right. So él mira todo, man. Hasta tus pensamientos, man. Él te hizo. So él te conoce, y todo lo que nosotros hagamos en esta vida o en vidas anteriores va a ser juzgado, man. That's right. Por eso los haitianos fueron los priests, los sacerdotes de Yahweh Hashem Yahushai, y ahora míralos, man, en el lado izquierdo, y mira cómo come la gente, y cómo vive la gente. Qué bajo están, man. Ese es juicio. That's right. Podemos regresar a Génesis 49, bro. ¿Quieres que leamos de Malaquías? Podemos regresar a eso, bro, pero quiero Ahora, start at 5 otra vez, vamos a El libro de Génesis, capítulo 49, versículo 5.
Simeón y Leví son tal para cual. Right, que debe decir Simeón y Leví son hermanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque viven juntos en esa isla, ¿ok? Cuando entras en Génesis 34, ¿ok? Ellos juntos, ¿cómo se dice? Mataron a esos cananitas, man, que violaron a su hermana Dina. So, desde el principio ellos eran mejor amigos, man, ¿ok? Por seguro de las 12 tribus, Simeón y Leví eran bien cerca, man, porque ellos juntos conspiraron, juntos pusieron su vida en riesgo a matar a esos cananitas. Ok, eso es espiritual, porque hoy en día ellos se odian, aunque viven en la misma isla. Simeón y Leví se odian, man. Ok, hay hermanos en el campo que son de la tribu de Leví, que nacieron allá en Haití, y ellos te pueden decir que desde que son niños son crecidos a odiar a los llamados dominicanos, man. Okay, cuando son hermanos, pero eso es espiritual, okay, porque eso también es parte de las maldiciones en Deuteronomio 28, que tus ojos iban a ser malos contra tu hermano. So, ellos fueron de ser mejor amigos a fucking odiarse uno a otro, you know? Porque esa situación donde defendieron a Dina te enseña que cerca estaban, man. Right. Estaban en el mismo espíritu. Tienes que usar tu imaginación. Cuando uno de ellos le dijo al otro, hey, vamos a hacer este jale, no le dijo, no, bro, no hagamos esto. De plano le dijo, fuck yeah, let's go, bro. Juntos. Luego, como dice la escritura, podrán dos estar juntos sin estar de acuerdo. Pero el Señor dividió esa relación, you know? Te lo voy a sacar. Salakia. No, you got it. Es que como el hermano mencionó Deuteronomio 28. Agárralo, bro. Este es Deuteronomio 28 y 54. Dice, aún el hombre más tierno y acostumbrado a los deleites en medio de ti. Y es espiritual porque acostumbrado a los deleites, y no quién eran, los levitas. Right. You know, dice, en medio de ti mirará malévolamente a su hermano, a su amada mujer y al resto de sus hijos que queden, para no compartir con ninguno de ellos la carne de sus propios hijos que él se comerá. Right. Y allá, man, shit, si un llamado haitiano cruza y va al territorio de dominicanos, eso es fucking pedir por muerte, porque así de fuerte es ese odio. Me recuerdo en el video que estamos viendo, cuando los apóstoles estaban explicando esas tribus, el apóstol Arammelech sacó una historia cuando él fue con alguien que era un levita, creo que estaba en la verdad hace tiempo con él. Okay, fueron a una tienda y el cajero que estaba ahí atrás, estaba hablando mierda a ese hombre por ser un levita. No lo conocía, no sabía quién era, pero le estaba hablando mierda. ¿Por qué? Porque él creció desde que era un niño, odiar a Leví. Y el apóstol sacó como los dominicanos llaman a los llamados haitianos a Leví, cochon, que es francés por cerdo o un puerco. Eso es un término que ellos usan a la tribu de Leví. Los llaman un puerco, un cerdo. Básicamente un fucking animal sucio. ¿Por qué? Porque por la profecía, que su ojo iba a estar al hermano que amaba más, su ojo iba a estar hasta más contra él, you know? Y podemos ver eso en todas las tribus, man, hasta el reino sureño, norteño, como los llamados latinos, muchos son crecidos a odiar a nuestros hermanos morenos, viceversa, you know? Pero empezando con la elección, esas maldiciones el Señor los está quitando, man. Puedes ver a nuestro campo aquí en Los Ángeles, fucking casi tenemos cada tribu, tal vez tenemos a cada tribu aquí, todos en un mismo espíritu, man. Lleno de amor, amor fraternal. Así es, y todo eso empezó con el Señor Yahavushai, ¿no? Porque el Señor dio su espíritu y como mencioné hace rato, la escritura de podrán dos andar juntos, sin estar de acuerdo, pues eso aplica con todos los hermanos estando aquí en el campo. Podemos todos andar juntos y estar, si no estamos en el mismo espíritu, pues no, porque el Señor Yahavushai puso ese espíritu en los hermanos para que esa envidia que está en Isaías 11 y 13 fuera sacada, pero fue por medio del Señor Yahavushai. Y así es como la escritura cuando dijo que el reino de los cielos empieza en nosotros, es porque la hermandad iba a volver a
a surgir. ¿No? Así es. That's right, brother. El libro de Génesis, capítulo 49, versículo 5, en Reina Valera. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Right, que entramos en la brujería que ellos usan como esas armas, pero también refiriendo a Génesis 34, okay, a ese enojo que Simeón y Leví tuvieron y agarraron sus armas y fueron y mataron a esos cananitas que violaron a su hermana, okay, y cuando tú ves como sacaste por ese Toussaint Louverture, a un hombre que ayudó, ¿Levita? No. yeah, No, perdón. Toussaint Louverture, que era un levita que ayudó, okay, en esa rebelión, okay, contra los franceses. Alright, si puedes sacar esa foto, bro. Yeah. Tiene aquí a un machete, man. Que eso es una arma común en esas islas, man. Okay, un machete. Alright, que es espiritual, porque así es como mataron a esos cananitas, man. Okay, y cuando tú ves videos de esos países, man, eso es una arma común que ellos usan ahí para matar, cometer su violencia, you know. Es un instrumento antiguo. A ver. Si no lo tienes, bro, yo puedo agarrar una foto. Sí. Oh, aquí está. Ahí se ve el machete. Ese es Toussaint Louverture, Yeah. que era un general, un líder, okay, en esa rebelión contra los franceses, okay, y él tiene que un instrumento de una matanza. De iniquidad, yeah. Yeah. Cuando entras a esa palabra en el King James dice cruelty, violencia, maldad, crueldad, injusticia. Right. Porque un machete, man, si matas a alguien con un machete, te quieres usar tu imaginación, no es como alguien que en este nuevo mundo donde te meten un balazo, no, eso Rápido. es personal, man. Yeah. Tu piel se está siendo abrida, cortadas, esa es una forma de matar a alguien muy Crudo. seca y crudo, man. Yeah, rudo y crudo, man. Okay, cuando yo he visto videos de vatos peleando con machetes y no es como que el vato que pierde se muere al instante. Fucking le corta su brazo, está colgando por un tendón, le corta el otro brazo. Okay, eso es cruel morir por un fucking machete, man. Yeah. You know, eso es espiritual que este general aquí que peleó esta rebelión contra los franceses tenía uno en su mano, man. Sí, pues ¿qué hizo el levita cuando violaron los de Benjamín a su mujer? Él la yeah. macheteó. En pedazos. Ajá. Yo, así es. Puedes seguir, bro. No más para ¿Quieres decir, agregar algo? este vato está en la misma, o este hombre, ¿cómo se llama? Toussaint Louverture. Así, Toussaint Louverture. Mhm. Él estaba en el mismo tiempo en que los líderes Yeah. levitas hicieron ese pacto con Satanás. Yeah. Ya saben ustedes, hermanos, qué es lo que a este hombre le ayudó. Yo- Yeah, ¿no? la brujería. Ajá. Yo. Continuando en Génesis capítulo 49, versículo 6. En su consejo no entre mi alma, Right. ni mi espíritu se junte en su compañía. Right. Y también la palabra ahí, consejo, que es una buena palabra, pero en inglés dice secret, su secreto, que eso también está hablando de su brujería. ¿Correcto? Porque en su furor matarán hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Right, porque en su furor mataron a hombres, que eso se refiere a Génesis 34, okay, que por su enojo fueron y mataron a un chingo de hombres, man. Y Yeah. cuando tú lees ese capítulo, enseñan como ellos no solo mataron a los hombres, pero agarraron sus animales, Yeah. sus mujeres, creo que hasta dice sus niños, okay, so ellos fueron y completamente destruyeron a esa gente. Pero entrando hoy en día, okay, ese secreto, ese concilio que ellos tienen se refiere a su brujería, okay, que ya sabes, man, si tú jodes con una
llamado haitiano, tienes que tener cuidado porque posiblemente el siguiente día él va a tener a un fucking muñeco de vudú con tu nombre, man. Y eso es verdadero. Y es espiritual en la mano derecha, okay, porque un hermano en este campo, okay, que es un llamado haitiano de la tribu de Leví, yo he visto a ese hermano poner maldiciones en gente en la mano derecha por razones justas y sin mentir, el día siguiente esa persona está fucking jodida, man. Me recuerdo del hermano puso una maldición en una adúltera que estaba tratando de hacer a ese hermano cometer adulterio, okay, y creo que quebró su pierna, okay, y regresó como el siguiente día o bien pronto, la próxima semana, con su fucking pierna todo con un brace, okay, y continuó cuando vio al hermano otra vez estaba tratando, so el hermano puso otra maldición y fucking lo quebró otra vez, you know, y yo estaba ahí como, damn, you know, ese hermano, y es pesado, okay, pero eso enseña la relación que el Señor tuvo con sus sacerdotes, right? Pero ese hermano haciéndolo en la mano derecha, you know, pero en la mano izquierda es lo mismo, okay, si un fucking haitiano pone una maldición en ti, shit, si no tienes a Yahweh Ba'ashem Yahushai, Satanás va a trabajar con ese hombre o mujer, you know. ¿Por qué? Porque la mano izquierda son sacerdotes de Satanás. So like it, bro. No, you're good, brother. Y solo iba a decir, agregando al punto que Simeón y Leví defendieron a su hermana, si leen esa historia, no fue algo donde pasó la situación, la violaron y ellos en su enojo sin pensar fueron y atacaron a estos hombres. No, man, fue algo premeditated, porque les dijeron si no se circuncisaban no podían hacerlo, solo los hicieron que se circuncidaran. Circuncidaran. Y después lo hicieron, man. Cuando estaban débil, cansados. En el mundo de Saúl se llama premeditated murder, man. Significa que tú lo pensaste, lo calculaste y lo hiciste, man. Un asesinato premeditado. Eso tiene más peso, man. Por eso Jacob le dice, no participe yo en su consejo, en su, you know, en su planes. En sus planes, porque ellos van a sacarse un plan, man. You know? Y eso es algo de esa tribu, man. Yo sé, por lo que yo he visto, puedo hablar más por Leví, you know, no conozco a muchos dominicanos, you know, pero esa tribu es una tribu furioso, okay. Cuando ellos se enojan, se fucking enojan, man. Yo he visto no solo a ese hermano, you know, que es algo espiritual, porque él tuvo que, es una de las cosas que ese hermano que estamos hablando de, tuvo que crecer ese enojo. Pero yo he visto a otros levitas, man, que cuando se enojan se fucking enloquecen. ¿Por qué? Porque ese es un característico de esa tribu, man. Y Simeón también, okay. Cuando se enojan, se fucking enojan y son como un toro libre, man, un toro enojado. A tal grado que te van a hacer brujería, ¿no? Que te van a hacer maldades, como dijo la escritura, con herramientas de crueldad. You know? You can keep going, bro. I think that's the last verse. Versículo 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Right, que eso aplica a las dos tribus, man, a Leví y a Simeón, okay. Ellos están dispersados, man. So hay unos hermanos que tal vez piensen que son Isaacar o Zebulón o Gad o whatever, y en realidad son Simeón, you know, porque eso es lo que la profecía dice, man, que ellos iban a ser dispersados, pero por la mayoría, okay, la tribu de Leví son los llamados haitianos, okay. La tierra de Leví es Haití, okay, y la tribu de Simeón son los llamados dominicanos, you know, pero sabemos que ellos fueron dispersados por las 12 tribus, man. Y también quería tocar, porque ahí dijo, maldito sea su furor porque fue fiero, o como dice, bro, ¿lo puedes leer otra vez? Lo dice en la Reina Valera, dice, y su ira porque fue cruel. 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Right.
que cuando tú lees otra vez Génesis 34, por lo que hizo un hombre, ok, Leví y Simeón fueron y mataron a un chingo, ok, por lo que hizo un hombre de violar a su, creo que era un hombre, ¿verdad? Siquem, el rey. Siquem, por lo que un hombre hizo, Leví y Simeón dijo, fuck a toda esa nación, y fue a matar a los hombres, agarraron a las mujeres, a los hijos, a las vacas, a las cabras, y Jacobo se enojó, man, porque a ese tiempo eran pocos, okay, a ese tiempo solo eran esos hijos, man, los 12 hijos y hermanas, okay, so Jacobo estaba enojado porque por su ira pusieron a la nación de Israel a ese tiempo, que era un poquito de almas, en un riesgo, porque ellos eran un poco circulados por un chingo de fucking camitas, man, hoy en día llamados africanos. So Jacobo estaba ahí como, man, alright, ya éramos pocos, ya estábamos, un poco nerviosos porque somos una porción pequeña de todos estos aquí que nos rodean, pero ahora nos has traído más atención, so por eso dice, maldecido es su enojo, porque en realidad no era sabio, y enojo es algo que te puede traer problemas, man. Ahora, por eso las escrituras hablan de tener dominio propio de tu espíritu, porque realmente ser así como la tribu de Leví y Simeón naturalmente es, no es algo bueno, man, porque te puedes enojar de algo pequeño y eso pequeño fucking es la fin de tu vida. Ahora estás en el bote por vida o matas a alguien, tus hijos crecen sin un padre, pero eso es algo que les aplica a ellos, man, Para respaldar lo que acaba de decir el hermano, ahí en versículo 7 donde dice, y su ira que fue dura, en inglés es, for it was fierce, and the wrath, que voy a buscar esa definición, cruel, Salakia, y, esas son palabras pesadas, man. Fueron usadas por una razón. Ser duro, ser severo, ser feroz, ser difícil, para hacer severo, para mostrar terquedad. So, como el punto que dijo el hermano, cuando hicieron eso, ya eran pocos ellos, y lo hicieron anyway. Right. Les valió verga, man, fuck Right. it. So, esa definición les cae muy bien a ellos. Esa es, básicamente era un ser impulsivo, no Un pensar un necio, no pensar en las consecuencias. Por seguro Jacobo les dijo a todos, hey hijos, somos pocos, tenemos que cuidar a nuestra familia, no anden allá causando problemas. Y ellos siendo tercos dijeron, fuck it, ellos violaron a mi hija, a mi hermana, no pudieron controlar su enojo y fueron y pusieron al resto en riesgo, Ya porque Jacobo estaba pensando en su dinastía, en su en lo que es su delegado, y iba a tomar a Dina como una pérdida, que esta, pues de esta no saco nada, pero de los hombres sí, porque de los hombres sale una descendencia, por eso también el Señor no permitió que Jacobo le hiciera algo a Leví y a Simeón por todo eso que les causó. Y por seguro, esa es la razón por qué hicieron ese pacto con Satanás, era algo impulsivo, estaban en guerra, hombres muriendo y dijeron, fuck, necesitamos encontrar una manera en cómo ganar, y dijeron, fuck it, sabemos que Satanás tiene poder, y fueron y hicieron ese pacto, y esa decisión impulsiva de ayúdanos a ganar y vamos a, servirte básicamente, los llevó a su destrucción, ahora están comiendo fucking lodo, comiendo mierda, sus hijos pobres, ¿por qué? Porque por ser impulsivo, escogieron a la maldad, no dice que ellos oraron a Yahweh Hashem, Yahweh Shai, o ni Dios, y dijeron, Dios, si nos ayudas a ganar contra estos, franceses, te vamos a servir. Dice que ellos hicieron eso con Satanás, man. ¿Por qué? Porque estaban como, fuck, man, necesitamos ganar, ¿cómo podemos ganar? Y como los israelitas que dijeron de Yahweh Shai, que su sangre sea en nuestras manos y en las manos de nuestros hijos, últimamente eso los llevó a su condenación, man.
y por eso están fucking todos jodidos, you know? Así es. That's it on that, right? No, Do you have that's it. other precept? No, that was it. Alright, lo podemos cerrar con esto pues, bro. Con- Con Malaquías. Continuando aquí en Malaquías 2 y voy a leer otra vez el 3. Okay. Dice, he aquí, yo reprenderé a la descendencia de ustedes y arrojaré estiércol sobre sus caras, Yep. el estiércol de las víctimas de sus festividades, y con él serán arrojados ustedes mismos. Yep. Así sabrán que yo les envié esta advertencia para que prevaleciera mi pacto con Leví. Ha dicho el Señor de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz. Estas cosas le di, y él me temía y guardaba reverencia ante mi nombre. La ley de verdad estuvo en su boca, y en sus labios no se halló iniquidad. Porque eso era antes, cuando él ofrecía, estaba sirviendo al Señor, pues, ¿no? Dice, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos apartó del pecado, you know? Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca ha de buscar la instrucción. Eso es versículo 7, ¿verdad? Acá. Dice, pues él es un mensajero del Señor de los ejércitos. Versículo 8. Pero ustedes se han apartado del camino. Right, hablando específicamente a Leví, porque ellos eran los sacerdotes. Go ahead. Acá. Dice, a muchos han hecho tropezar en la ley, y han corrompido el pacto de Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. You know, y esto también entra porque como Leví está esparcido hoy en día por todas las naciones, ellos son muchos de los que enseñan la santería, la palería. Ellos van a México y están enseñando, tienen sus ¿cómo se llaman? Donde arbolería o Groves. que venden velas y inciensos. Botánicas. Los botánicas, yeah. Ellos son, man, o de ellos vienen, Yep. ¿no? Porque han, como dice aquí, a muchos han hecho tropezar en la ley y han corrompido el pacto de Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y visibles entre todo el pueblo. Right. Que ahí Viles, la... perdón. Yeah, viles, ok, que un sinónimo, la palabra que es usado en inglés para vil ahí es base. Ok, so, léelo otra vez, bro. Can dice, por eso, ¿quieres que lo lea como dice? Yeah, ¿cómo lo dice? Dice, yo también los he hecho despreciables. Despreciables, ok, que los llamados haitianos, ok, son despreciables, todas las tribus, pero cuando tú ves a ellos, ok, y dices, damn, man, esta gente es fucking pobre, ok, nadie le importa a un haitiano, ok, ¿por qué? Porque son pobres, alright, los miran como pues, fuck it, you know, sus vidas no tienen valor. Go ahead. Dice, y viles. Y viles, ok, o como dice en inglés, y bases, base. Y bajos. Bajos, the water, bajos, ok, como mencionamos en el principio del video, ok, el país más pobre del lado occidental del mundo es Haití, ok, so eso es esta profecía que los levitas que a un tiempo eran juntados al Señor, no tenían que trabajar, vivían bien, tenían casas buenas, comían de lo mejor del sacrificio, el Señor dijo que Él los iba a ser los más bajos, man, y por eso vemos que todas las tribus están maldecidos, comiendo mierda y todo eso, pero ellos lo han recibido lo peor cuando viene a pobreza. ¿Por qué? Porque la profecía decía, por no ser un buen sacerdote, por no seguirme a mí, te iba a ser el más bajo, you know? I got a quick one, bro. Go ahead, bro. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 4. Las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. Yep. Y como That's mencioné, what he said. tu water, bro, y por eso gente dice un haitiano. Ahora cuando había ese terremoto en Haití, gente no estaban preocupados, you know, de salvarlos. Ahora había un chingo, en ese tiempo había un chingo de niños que fueron, how do you say missing, bro? Faltaron. Desaparecidos. Ya, habían un chingo de niños que fueron desaparecidos, que información ha salido como diferentes organizaciones como de los Clintons, Bill Clinton, Hillary Clinton, fueron allá a Haití, básicamente robaron a esos niños a sacrificarlos, pero a dónde hay un alboroto de la gente de a dónde están esos niños,
Okay, tenemos que encontrar qué pasaron a esos niños, por qué desaparecieron. Tenemos que edificar a Haití otra vez. Y todos, tomaron parte. No vas a leer que todos tomaron parte a ir a edificar a Haití otra vez. ¿Por qué? Porque son menospreciados. Lo ven como algo bajo. Pero si hay un terremoto allá en Inglaterra, fucking todas las naciones van a decir, pues shit, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? Pobrecito, murieron 7 niños gringos allá en Europa, y va a estar en las noticias en cómo 7 niños gringos murieron, pero fucking millones de niños haitianos desaparecen y nadie les importa. Eso es el Señor que hizo que eso pase, man. El Señor hizo que la vida de un haitiano sea nada en los ojos del mundo, Y bro, sí, apenas hoy se murió esta pinche vieja. Yeah, bro, caso en punto. Y todos andan hablando de ella, y las noticias en el trabajo. Hay una tele y su cara no desaparecía de la tele. Yeah, bro. A cada pinche rato estaba su cara, man. ¿Cómo se llama? Queen Elizabeth, supuestamente. Y esa era una vieja que ya estaba para afuera, man. Ya estaba un pie aquí, un pie allá afuera. Imagínate quería que muriera, y ¿por qué importa tanto? Una vieja que ya estaba tan vieja, man. Right. Y los niños que tienen una vida delante de ellos no importan. Right. Y eso lo que decir, esa mujer, Queen Elizabeth, Reina Elizabeth, ella fucking tomaba sangre de niños, man. Por seguro, esos niños que se desaparecieron, supuestamente, por seguro un gran porcentaje, ella los fucking sacrificó y tomó su sangre y todo eso, man. ¿Cuánto más de estos que son dedicados a Satanás? Y no vamos muy lejos, pero ¿qué pasó con la caravana que vino de Haití para acá? Ya nadie sabe nada, porque a nadie le importa. Todos están allá en Tijuana y sus vidas no valen nada, man. A nadie le importa. Y nomás, creo que fue a UPK que fue allá a predicarles y decirle que eran israelitas, pero, porque también son nada ellos. Pero eso es la profecía. Eso era todo. Estoy, antes de cerrar, podemos sacar esos 2 puntos de Simeón. Porque hemos hablado, realmente esto aplica a las 2 tribus, el enojo, ser pobre, la brujería, pero hemos entrado un poco más en Leví. Ahora vamos a sacar unos ejemplos, como mencionamos el nombre Simeón, que es Shemaiwan, en el hebreo aflicción, oído, y vamos a sacar 2 ejemplos de ese nombre, ¿cómo se dice? Siendo cumplido, man, Este es... Si quieres agarrar el segundo. El hermano tiene Lucas 23 y 26. Lucas 23 y 26. Tú tienes Lucas 2. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatará a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y él había revelado que no moriría sin antes ver el Mesías del Señor. Este era un hombre justo, un profeta. Él sabía que él iba a ver a Yahushua, el Salvador de nuestra gente, antes de que él muera. Y estaba afligido, Right. ¿Qué es lo que significa Simeón? Porque él en esos tiempos, cuando él estaba bajo Roma. ¿Quién los estaba afligiendo? Roma. Y le había revelado que no moriría sin Salakia. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver el Mesías del Señor. Este día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron, paraba Salakia para presentar el bebé Yahushua ante el Señor, como exigía la ley. Right, porque Yahushua era el primer varón nacido que abrió la matriz, como dice la ley, que el primer varón nacido que abre la matriz es dedicado y dado a Yahweh.
Go ahead, bro. Simeón estaba ahí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Yahweh, diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Right, so aquí Simeón levantando a Yahushua, presentándolo al Señor, okay, diciendo eso, enseña que él fue consolado, man. Okay, ahora dijo básicamente, ahora Señor, recíbeme, puedo morir en paz. Yep. You know, él sintió ese cargo levantarse, como estaba esperando y aquí está nuestra salvación. Su aflicción, como dice, o como la definición dice, aflicción oído. Okay, la aflicción de este hombre, que su nombre era Simeón espiritual, fue oído, man, y él murió en paz. Y era un levita. Yeah. Es espiritual también. Okay, un levita llamado Simeón. You know, it's a good part, man. God. Y también ahí, algo que dice que el Espíritu Santo le reveló que él no iba a morir sin antes ver al Señor. Pero ¿quién le dijo a Simeón que ese era el Señor? Nadie le dijo, más que el Espíritu Santo. Que realmente, como le dijo el Señor Yahushua a Pedro, ¿quién soy? Y él le dijo, oh, tú eres el Mesías. Yep. Y él, bendito eres tú porque el Padre te lo ha revelado. Yep. Y no, lo mismo pasó con Simeón. El Padre le reveló a él por medio del Espíritu Santo que ese niño era el Señor Yahushua. Para todo esto tiene que estar el Espíritu Santo trabajando contigo. Los hermanos y hermanas que miren este video, es el Espíritu Santo que te hizo presionar el botón para mirar este video. Si tú crees esta verdad, es el Espíritu Santo que te ha revelado esta verdad, man. Si no es por Yahweh Hashem Yahushai, a través del Espíritu Santo, tú no vas a entender esto ni vas a creer esto. Y si estás aquí y no crees, también el Espíritu te trajo para condenarte. Yo. Pero está bien. Ahora tengo la segunda. Go ahead, brother. Este es Lucas 22 y Lucas 22. 23. No, esa es la que sí. Lucas 23 y 26. Y este es el camino que el Señor Yahushua iba cuando iba cargando su cruz. Dice, y ellos al llevarle tomaron a un tal Simón de Cirene, que es lo mismo. Simón es en el griego y Simeón pues viene del hebreo, pero es lo mismo. Y esto es capítulo 23. Yeah. Cuando Yahushua iba a ser crucificado. Go ahead. Dice, y ellos, que está hablando de los romanos, los soldados, dice, al llevarle, tomaron a un Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yahushua. Right, so él ayudó a Yahushua. Okay, él ayudó a Yahushua a cargar esa cruz, man, que esa cruz era pesada, era grande. Y encima de eso, Yahushua acababa de ser latigado, man. Azotado, the water, que cuando entras en cómo Yahushua fue azotado, literalmente esos azotes tenían como agujas, man, y cada vez que le dieron un azote, rompía un parte de su carne. Por eso en Isaías dice que su cara era tan, golpeado, que no podía ser reconocido, parafrasando, porque esos azotes que Yahushua agarró eran pesados, man. Eran fuertes. So imagínate eso, bro. Perder un chingo de sangre, estar débil y ahora tener que levantar esa cruz hecha de madera bien pesada. Ya sabes que Yahushua estaba orando al Padre durante esa caminada, rezando. Estaba en aflicción. Y el Señor le mandó un poco de ayuda en mandando a este hombre llamado Simeón ayudarle a cargar esa cruz que era espiritual, porque su nombre significa aflicción oído. Could I just bring this little article out? Yeah, go ahead, brother. Tú hablas que no más voy a mostrar esta imagen. Porque dice aquí, en esta situación, la ruta estaba llena de multitud hostil. So, no es como que estaba caminando y todos le estaban dando porra. Hey, lo puedes hacer. Right. Nada, man, lo estaban maltratando, le estaban escupiendo, lo estaban maldiciendo, todo eso, man. Lanzando insultos a él con una corona de espinas. O él ya tenía esa corona de espinas en su cabeza.
y llevando la cruz. Está a unos 0.5 millas, o media, como más o menos media milla, man, que es una distancia larga. Yeah, bro. Por lo que podría haber tardado entre 1 y 3 horas en caminar hasta que Yahushua deteniéndose varias veces en el camino. Usen su imaginación cuando él, porque aquí estaba él tomando un descanso o deteniéndose con esta cruz y con los insultos y la corona y como dijo el hermano, los latigazos que ya había recibido hasta que habían abrido su espalda. Ok, todo esto él no había tomado agua, ya había estado encarcelado que una noche, no había comido ni bebido. Ok, él estaba en una mal condición, man, cuando pasó esto. Él estaba afligido, ok, al máximo. Dale. Y por eso es que el Señor le mandó una ayuda, porque él escuchó su aflicción y hizo que los romanos agarraran a un hombre específicamente llamado Simeón. Y no porque esa es la clave, porque sabemos que el Señor Yahushua le estaba hablando al Señor por el nombre de ese hombre. ¿Por qué a él? ¿Por qué no agarró a uno que se llamaba José o lo que sea? ¿No? Espiritual, bro. No pude encontrar una recreación de cómo arrancaba eso se llama una cat nine tail. Ya, man, porque eso que enseñan la crucifixión o la pasión en esa película, eso no es nada, man. La espalda del Señor fue destrozada, man. Fue rompida, man. El Señor, de plan, su cara estaba deformada, man. Ya, desfigurada. Guara. Cambio. Shit, bro. Pues, ¿enseñaste alguna foto o no enseñaste No más nada? un dibujo que medio representa esta. Como estaban la cara. Pues básicamente se miraba así, si lo quieres enseñar otra vez, bro. Pero con ganchos al fin. De huesos, right? Era hecho de huesos los ganchos. I don't remember for sure, bro, but Ya tenían cositas así que se metían en la piel, como ustedes ven aquí. No, se metían en la piel y cuando lo jalaban, arrancaban piel. La carne, man. Si no lo encontramos está bien, usa tu imaginación, man. Yeah. You know? Yo he visto imágenes, no más que ahora no sé. Shit, como eso, ¿verdad? Oh, yeah. Me estaba refiriendo a cómo quedó la espalda. Oh, porque okay. yo vi uno. Oh, ok. Pero básicamente imagínate ser latigado con algo así, man, con ganchos al fin, ok, literalmente cada vez que eres azoteado, ok, tu carne se sale, man. Yahushua perdió un chingo de sangre solo por el espíritu. Él tenía la fuerza para ir y hacer esa caminada y después aguantarse crucificado por horas, man. You know? Eso es algo que ningún humano podría hacer, man. Pero Yahushua, ese hombre especial, okay, básicamente él sufrió nuestros pecados, por eso fue latigado tan duro y sufrió algo que nadie puede sufrir. ¿Por qué? Porque él era ese sacrificio expiatorio. Básicamente cada vez que él era latigado, esa era una representación de un castigo que él tomó por Israel, empezando con la elección. Cada vez que él fue latigado, okay, eso es uno que no tenía que ser dado a nosotros, porque todos nosotros somos dignos de sufrir como él murió, pero él lo tomó, él tomó ese dolor, él tomó ese castigo, él tomó ese sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que tomar eso. You know? Por eso la escritura con todo lo que el Señor pasó, con el estrés que él vivió, las escrituras fue una profecía que decía hombre de muchos dolores, no conocedor del dolor. ¿Por qué? Porque él sabe lo que era pasar en su carne y pasar esto, man. ¿No? Espiritualmente estaba en su mente estresado y también físicamente sufrió un dolor que cualquiera de nosotros nos hubiéramos
morido al instante, man. Nos hubiéramos desmayado y morido ahí. Yeah, Pero- te hubiera dado shock, bro. Y te Yeah. hubieras desmayado a la verga. Yeah, bro. Y morir con toda esa sangre saliendo. Ujú. You know? Pero ya Pero no. es todo ahí, man. So sacamos esos dos ejemplos del levita Simeón, okay, que fue consolado cuando Yahushua nació y lo miró. Y de aquí Yahushua siendo consolado con ese hombre llamado Simeón, ayudándole a levantar su cruz, you know. So con eso, man, esperamos que este video haya sido edificante. Yahushua mediante la próxima semana entramos en la tribu de Zabulón, es llamados de Centroamérica, de Panamá, El Salvador, you know, Guatemala. Guatemala, Honduras, Costa Rica. todo Centroamérica, man. Ujú. You know, pero para terminar la lección, como siempre, queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino. Alright, saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.